Y su brillante futuro. Por eso queremos fortalecer la educación técnico-profesional, creando canales de vinculación y articulación con los sectores productivos. Radio El Conquistador, Red Los Lagos y ONG Canales presentan Voces TP. Conduce la periodista Isidora Lermanda. Hola, hola, muy bienvenidos a Voces TP, una invitación de ONG Canales para conversar sobre educación técnico-profesional. Estamos comenzando este capítulo este miércoles 19 de agosto, casi llegando a fin de mes, nos faltan un par de días todavía. Estamos comenzando este capítulo a las 12:37 y estamos en agosto y continúa el mes de la educación técnico-profesional. Y para presentar el tema de hoy me gustaría plantearles la siguiente pregunta. ¿Qué viene después de cuarto medio? Es una pregunta que muchos estudiantes se hacen, ¿no es cierto? Bueno, me imagino que muchas familias también. Para un estudiante técnico profesional la respuesta no necesariamente es una sola, ¿no es cierto? Puede incorporarse al mundo laboral, continuar estudiando, especializarse e incluso ir combinando distintas alternativas a lo largo de sus trayectorias formativas, ¿no es cierto? Pero precisamente sobre estas oportunidades se conversó esta semana, precisamente el día de ayer en Osorno, durante el encuentro TP 2026 Más Allá de la Media, organizado por el Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás sede Osorno, junto a ONG Canales, la Red Futuro Técnico del Ministerio de Educación y también la de Prof de Osorno. Esta jornada reunió a estudiantes y docentes de educación media técnico profesional para acercarlos a las oportunidades que existen después de haber estudiado en sus liceos y fortalecer la articulación entre la enseñanza media TP y la educación superior. Bueno, y este encuentro, les cuento un poquito más, también tuvo un momento especialmente significativo para ONG Canales. Santo Tomás de sede Osorno entregó a ONG Canales un reconocimiento también por su apoyo y promoción de la educación técnico profesional en la región de los lagos, así que estamos muy contentos de haber recibido y agradecidos de haber recibido ese reconocimiento, donde se destacó una colaboración que se ha ido construyendo también durante bastantes años entre ambas instituciones. Bueno, para profundizar sobre estos temas, hoy nos acompañan aquí en el contacto Ingrid Lassen, directora académica del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás sede Osorno. Y también a mi lado acá está Andrea Zinker, directora de Educación de ONG Canales. Así que sean muy bienvenidas las dos a Voces TP. ¿Cómo están? Gracias, y sí, súper bien. Qué bueno. ¿Cómo estás, Ingrid? Hola, muy bien, gracias. Tremendamente agradecida por la invitación y con todo el ánimo de lo que ocurrió ayer, así que todavía seguimos aquí como con el espíritu de los 150 o casi 180 estudiantes que llegaron a nuestra encuentro TP Más Allá de la Media, así que felices. Eso, me imagino. Bueno, sigamos con toda esa energía durante esta entrevista y partamos precisamente por el nombre del encuentro, Ingrid, Más Allá de la Media. ¿Qué se buscaba promover en los estudiantes con esta jornada del día de ayer? ¿Y qué conversaciones querían abrir también respecto a lo que viene después de egresar de cuarto medio en un establecimiento de educación media técnico profesional? Bien, yo creo que lo que queríamos se logró, eso es lo primero. Eso se agradece porque no es fácil cumplir siempre con las expectativas. Y el anhelo era tener un encuentro donde los estudiantes fueran los protagonistas, donde pudieran conversar, compartir, donde pudieran trabajar mentalmente y comunicacionalmente con otros, con sus pares de otros liceos, lo que esperaban hacer y dónde está la energía que cada uno tiene para alcanzar eso que viene más allá de la media. ¿Ya? Ellos están transitando por una educación que ya se vuelve algo rutinaria, ¿cierto? La Ujú. mayoría de ellos ya lleva más de 14 años en educación, si uno toma lo que es preescolar, básica, media. Por lo tanto, vienen cansados de lo que es estudiar. Y ahí se transforma en un tremendo desafío inquietarlos, motivarlos y fortalecer el sentido de la educación, que es más allá de la media. Ya, la educación debe continuar, es para toda la vida. Entonces, ¿cómo llegamos a ese clic con ellos? Era primero partir de dónde nace cada una de las motivaciones personales que tienen. ¿Cuáles han sido las experiencias significativas, no solo de logros, sino que también de fracasos, lo conversábamos? ¿Cuáles son los seres significativos que son parte de su red para llegar adelante? Entonces,
primero era una relación individual, luego colectiva, y de ahí sacar este input que les decía, efectivamente, o sea, estamos cansados de estudiar, porque algunos grupos decían, no, es que ya estoy cansada de Ya no estudiar. queremos más, Pero bueno, claro. entonces, ¿por qué seguimos estudiando? Primero, ¿por qué estamos estudiando? ¿Qué te ha servido todo esto que has aprendido? O sea, de partida hubo estudiantes que terminaron la jornada transformando su experiencia en otra cosa. O sea, hubo estudiantes que no se atrevían a hablar en público y se subieron al escenario y hablaron en público. Entonces, hay una transformación y eso es lo que nosotros necesitamos poner en la mesa para nuestros estudiantes y para los futuros estudiantes, ¿cierto?, de enseñanza superior. Hay una transformación y esa transformación se debe a la educación. Por lo tanto, tiene sentido seguir estudiando más allá de la media. Perfecto, perfecto. Bueno, Andrea, desde ONG Canales trabajan directamente con las comunidades educativas técnicos profesionales, específicamente de educación media técnico profesional, y conocen las distintas realidades de sus estudiantes. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿qué tan preparados llegan hoy los jóvenes para tomar decisiones sobre lo que quieren hacer después de cuarto medio en este caso? ¿Y dónde están todavía los principales desafíos de eso? Bueno, la preparación es relativa, Ujú. depende mucho del contexto, de cómo los establecimientos estructuran sus equipos docentes y de apoyo para efectivamente contar con orientadores o con profesionales que se vinculen también ellos como adultos con las oportunidades que el entorno ofrece hoy en día. Muchas veces nos encontramos con equipos formativos que desconocen cuál es la oferta, desconocen cuáles son las características de nuevos programas educativos que se van abriendo, Claro. pero también cuáles son las reales oportunidades que existen en el territorio vinculados, por ejemplo, a la educación superior. Entonces, en esto de la preparación del estudiante hay elementos más bien sistémicos. Está cuánto en la familia se conversa, el círculo de amigos, a cuánta gente logro conocer que pueda mostrarme estas distintas realidades a las cuales hoy en día ellos pueden acceder si es que lo desean. Claro. Entendiendo de que tenemos oportunidades de financiamiento con la gratuidad y con otras oportunidades que las mismas casas de educación superior han ido desarrollando, pero también con las oportunidades que los mismos sectores productivos muchas veces van abriendo puertas para que sus trabajadores jóvenes puedan continuar su formación. Entonces, yo creo que hay oportunidades, muchas veces la información respecto a cuáles son está un poco difusa y creemos que ahí hay algo que se puede ir trabajando en el tiempo como brecha actual. Ujú. Ahora, ¿qué tan preparados llegan? También tiene que ver con los niveles de madurez que tienen los jóvenes de hoy en día. O sea, no solo los jóvenes TP, un joven de 18 años hoy es distinto al joven de 18 años de hace 10 años atrás. Claro. Entonces también ahí en cómo estos jóvenes se vinculan con el mundo, cómo salen de su computador, de su teléfono y abren los ojos para ver lo que de verdad existe en su entorno. Claro. Y ahí tenemos también una dificultad porque cada vez más a los chiquillos les cuesta vincularse con otro. Ayer en la actividad el momento más álgido fue el momento en que les dijimos tienen que reunirse en grupos con jóvenes de otros establecimientos. Claro. Y fue como, Interactúen. como, ¿por qué nos hacen esto? Como qué terrible. Y costó mucho al comienzo y después ya todos hablaban. Claro. Pero eso es una muestra de cómo también nuestra sociedad nos va aislando, porque la misma tecnología también nos va aislando. Entonces, en el poder desarrollar un proyecto de vida, son muchos los factores y ahí hay hartos elementos que se pueden ir trabajando. Perfecto. Oye, Ingrid, bueno, ustedes también reciben en la educación superior, en el caso de ustedes, a muchos jóvenes provenientes de la educación media técnico profesional. ¿Qué fortalezas también pueden reconocer ustedes en estos estudiantes y qué necesitan reforzar para que la transición hacia esta nueva etapa sea un poco más fluida o sea más amigable también para ellos? Bien, sí, tienes toda la razón. Nosotros, más del 50% de nuestras estudiantes de primer año vienen de colegios TP, ya, si es que de liceos TP. Entonces, ya traen lo primero. ¿Qué validamos nosotros como institución Santo Tomás, cierto? Las competencias que ya traen adquiridas. Y además les damos un valor agregado cuando generamos todas estas propuestas de articulación entre la especialidad TP, ¿cierto?, de enseñanza media y la especialidad de educación superior. Ujú. Y eso ya es un, eh,
una motivación extra que tienen los estudiantes para seguir avanzando. Sin embargo, a pesar de todos los bagajes, lo que comentaba, ¿cierto? Recién, Carolina, todo lo que traen ellos, aprendido por toda esta larga trayectoria educativa, principalmente lo que miramos y lo que vemos son las competencias que vienen del entorno, aprendidas del entorno, de tu experiencia. Bien lo decía, la familia, cuánto se habla en esa casa, cuánto se juntan a conversar, hay libros o no hay libros en esa casa. Hablan de los problemas, por lo tanto nosotros hemos tenido una transición en educación superior tremendamente importante. Al principio generábamos todos estos diagnósticos de inicio, de entrada, porque sabíamos que había ciertas falencias en nuestros estudiantes que procedían de educación media científico-humanista o TP. Y estaba inglés, matemáticas, lenguaje, con muy marcada brecha en matemáticas y lenguaje. ¿Ya? Y luego empezamos a considerar otras competencias que también antes no eran reconocidas como necesarias para la educación superior, que son las habilidades más bien de transición para esta etapa que es distinta a una escolaridad mucho más encapsulada, Ujú. mucho más dependiente de otros. Hoy día llegas a una educación más autogestionada, ¿ya? De partida tú escoges tu carrera. ¿Ya? Antes tus papás te ponían en el colegio, ahora tú escogiste entrar a Claro, es esta voluntario. institución, a esta carrera. Entonces, esa voluntad requiere competencias y esas competencias las estamos midiendo y ahí te digo que sí, tenemos brecha, hay competencias socioafectivas que nos están dejando un importante hacer y en eso nosotros nos asumimos con responsabilidad. Y ahí está lo importante y con esto cierro la pregunta, la clave es... Medimos claramente cuáles son esas brechas que están marcadas de la enseñanza media a la enseñanza superior, pero además tenemos que todas las instituciones hacer el ejercicio de acompañar, ¿ya? Ujú. Y generar la autogestión. Esa es la clave para la transición. Entonces, solamente como modo ejemplo, en esta autogestión, el estudiante que va a pasar a nuestra casa de estudio responde un cuestionario de habilidades para la educación superior, socioafectivas, tecnológicas, etcétera, y la respuesta le llega a él. Y él identifica cuáles son las brechas y los apoyos están acá con nosotros. Entonces, antes probablemente lo que pasaba es que se hacía un diagnóstico y después se le decía, mira, entonces tienes que ir acá porque pasó esto en el diagnóstico. Pero hoy día él tiene que asumir un compromiso con ese diagnóstico. Y eso yo creo que es la clave en lo que estamos viviendo en la transición a la educación superior. Ya que antes se hacían pruebas, pero se acompañaban sin mayor razón para el estudiante de la autogestión. Y Perfecto. ayer lo vimos, ¿cierto? Conversábamos. Cuando se les pidió muévanse y agrúpense, vaya, costó que fueran ellos los que tomaran la iniciativa de dónde están los uno, dónde están los dos, los tres y los cuatro. Hubo que seguir monitoreándolos porque vienen de un sistema más dependiente. Necesitamos esa transición fuerte, acompañada, no asistida, solo acompañada hacia la autogestión. Claro, Ahí están las brechas, ahí están las necesidades. claro. Bueno, Andrea, te quería preguntar también, bueno, eh, ONG Canales ha sido precisamente uno de los principales conectores acá en la región de distintos mundos productivos y también con los establecimientos técnicos profesionales. En el fondo, cuál es la importancia de que eso ocurra antes de que los estudiantes salgan de cuarto medio en el fondo? Mira, tiene varios puntos relevantes. Yo creo que uno de los más importantes tiene que ver con los procesos críticos de la formación técnico-profesional. Ujú. Uno de esos procesos críticos es la práctica profesional, donde de alguna manera a los estudiantes de un minuto a otro, en un minuto estás en la sala y a las 2 semanas tienes que estar en la empresa Claro, haciendo tu práctica que va a darte el título de nivel medio. Y en ese proceso de la práctica profesional se ponen en juego muchos de los elementos que Ingrid mencionó antes. En el fondo, cómo el estudiante se autogestiona para estar en un mundo de adultos en el cual tiene que responder a unas tareas específicas, donde tiene una compañía que es el maestro guía, pero que claro, es cambiar toda esta dependencia histórica como del nivel escolar y que hoy en día ya no es solo en el nivel escolar, sino que claro. también de las casas, donde los jóvenes hoy en día son muy dependientes de los padres o de quienes los estén acompañando, abuelos, quien sea, para empezar un camino más independiente. Nosotros siempre hemos validado el hecho de que los jóvenes TP tienen ese valor de que ellos han pasado por ese proceso y se nota mucho la diferencia cuando tú después comparas
a un chiquillo de científico humanista y de TP, porque el TP llega un poquito más adulto. Tal vez tiene brechas en otras cosas formativas, porque gran parte de su programa de estudio lo destina a una especialidad. Pero tiene esta formación y este roce social con adultos desde el mundo del trabajo que también le da una impronta distinta. Claro. Y es relevante sobre todo porque es un proceso que va a marcar el proyecto vocacional, el proyecto de vida del estudiante. Un estudiante que lo pasa mal en una práctica profesional puede ser un estudiante que deserte y no quiera titularse, pero incluso que ni siquiera quiera seguir estudiando. Claro, o sea, es Porque, determinante. claro, es Sí. súper determinante. Entonces, nosotros en estos años nos hemos preocupado de que la vinculación con las empresas no solo sea mostrarles a qué se van a dedicar o la tecnología presente en la empresa, sino que también, chiquillos, necesitamos que ustedes cuando vengan lleguen a la hora, lleguen bien presentados, que tomen responsabilidad por los elementos que se les pasan. O sea, hay una serie de variables como habilidades sociolaborales que son súper importantes y que van de manera paralela a lo técnico. Y para el territorio eso es súper importante porque la inversión social que se hace en la formación de un técnico de nivel medio o técnico de nivel superior no puede desperdiciarse por no haber desarrollado las habilidades sociolaborales y Claro. socioemocionales. Entonces ahí hay que tener un equilibrio súper cuidadoso. Voy a decir sí, que desgraciadamente cuando nosotros buscamos fondos para desarrollar proyectos, muy pocos están interesados en formar lo sociolaboral o lo socioemocional, pero al momento de evaluar a los jóvenes es lo que más critican los Claro. gremios. Entonces igual se genera una contradicción porque nosotros buscamos el poder entregar esas herramientas porque en los liceos no necesariamente los docentes tienen la formación para hacerlo. Pero desde los gremios es poco lo que se nos apoya en eso. Entonces igual un tironcito de oreja, Claro. porque si es lo que más creemos que debemos potenciar, hay que hacerlo reforzarlo. desde Claro. antes, no cuando los chiquillos están a punto de llegar a la empresa. Exactamente. Bueno, estamos en Voces TP conversando sobre el encuentro Más Allá de la Media, una instancia organizada por Santo Tomás Osorno y también ONG Canales, la Red Futuro Técnico, también de la región de los lagos, junto a la de Prof Osorno para acercar a estudiantes de educación media técnico profesional a las oportunidades que existen después de cuarto medio, ¿no es cierto? Bueno, nos están acompañando acá Ingrid Lassen, directora académica del Instituto Profesional y CFT Santo Tomás sede Osorno, y Andrea Sinker, directora de educación de ONG Canales. Ingrid, me gustaría preguntarte que durante este encuentro se entregó, ya lo habíamos comentado, un reconocimiento a ONG Canales por su aporte y promoción de la educación técnico-profesional en la región de los lagos. ¿Qué quisieron reconocer con este gesto y qué destacarías del trabajo que ambas instituciones han construido durante tantos años en conjunto, en alianza? Yo creo que, bueno, además de coincidir con todo lo que han dicho respecto a las necesidades de formar a los estudiantes en esta práctica, ¿cierto? Previa a muchas veces pasar de la sala al trabajo es complejo, no solo a los estudiantes TP, sino a todos. Es ahí donde viene justamente este reconocimiento, ¿ya? La ONG Canales genera ese espacio de trabajo real, conecta el sector productivo, conecta al país con la educación, ¿ya? Y eso es algo que sin duda nos impacta a todos, es decir, tiene un feedback inmediato en lo que es la persona que está viviendo su enseñanza media técnico profesional, en lo que es el sector productivo, en las necesidades, avances y requerimientos que tienen desde el recurso humano que va a llegar a trabajar después, pero también desde las mejoras que tienen que hacer los mismos sectores productivos para reconocer e identificar cuáles son las herramientas que también tienen que generar para que ellos lleguen de manera avanzada. Y ahí anoté algunas cosas. Yo creo que el primer punto de reconocimiento tiene que ver cuando la ONG Canales, a lo largo de su trayectoria, pone en acción el currículum TP. ¿Ya? El currículum TP sabemos que es un currículum que forma a estudiantes y los prepara para la vida laboral, pero no dejas aisladas las competencias emocionales, afectivas, sociales, culturales, etcétera, ¿ya? Sino que emergen todas ellas para trabajar de una manera integral y eso es lo que hace la ONG Canales. Toma a este joven en su cuerpo y alma y espíritu, o sea, lo trabaja de manera integral y lo conecta con la realidad futuro laboral, ¿ya?
Ahora, también da los espacios para que ese joven tenga la posibilidad de encontrar una continuidad a su formación educativa, ¿cierto?, en una carrera en educación superior. Y esa articulación es fundamental. O sea, hay una triangulación de lo que es la continuidad de más allá de la media. Por una parte, todo lo que te va a generar es el mantenerte en una empleabilidad a partir de tu título técnico, ¿cierto?, en Ujú. ciencia media, generar los espacios de mejora en la educación superior, que es posible, y luego conectarse con ese sector productivo que tanto anhela. O sea, le da todo el sentido, pero además lo genera en una forma práctica y se conecta con el currículum que es TP en educación superior. Nuestros estudiantes llegan a un espacio donde el 80% de nuestras aulas son laboratorios de simulación. Entonces ya empiezan a vivir la experiencia desde el día uno con ese encuentro laboral y los vamos preparando para esa práctica laboral profesional en las simulaciones que tienen todas las carreras. Entonces la ONG Canales nos da el espacio para conectarnos con la persona que está estudiando, pero también con ese joven que aspira a seguir estudiando, a seguir trabajando y perfeccionarse. Nos van quedando, gracias Ingrid, nos van quedando los últimos minutos. Tenemos que cerrar, estamos a punto de cerrar, pero no quiero dejar de preguntarte a ti, Andrea, también en ese sentido. Por el otro lado, bueno, ONG Canales Sí. lleva 15 años impulsando este trabajo colaborativo con establecimientos, con de educación TP, educación superior, empresa y sector público. ¿Qué significa para ustedes recibir un reconocimiento de una institución con la que precisamente han construido este lazo y este trabajo colaborativo? Nosotros recibimos el reconocimiento con mucha sorpresa, con cariño, pero también como con mucha gratitud Ujú. a esto que es la construcción de casi 15 años de trabajo en los cuales han pasado distintos profesionales, pero que todos hemos logrado tener este sello que nos caracteriza, que es trabajar muy de la mano con todo el mundo, ser muy respetuosos de las comunidades educativas y generar vínculos de trabajo que van más allá de solo posicionar a una empresa con una especialidad que sea de su interés para formar capital humano, sino que sentar en una misma mesa y articular a toda la educación superior, a los distintos gremios, a distintas empresas, sentar en una mesa a estos mismos actores a que se conozcan con el sector público. Nosotros destinamos mucho tiempo a articular y a que otros puedan conocerse y hacer estos match. Claro. Mucho del trabajo que hacemos es con los docentes, con los directivos. A veces ni siquiera llegamos al estudiante directamente, pero todo lo que vamos generando baja al estudiante finalmente. Entonces eso nos llena como de orgullo porque es un trabajo que es arduo, pero que gracias a que todos nos abren la puerta es que podemos articular y tenemos que ser súper agradecidos de lo que la zona austral nos ha entregado, no solo en los lagos, en Aysén, en Magallanes, en los ríos y en las distintas comunidades donde nos hemos ido insertando, hemos ido responsablemente generando este vínculo. Canales se caracteriza por tener este sello de calidad y de preocupación y creo que es algo que se está reflejando hoy. Ayer fuimos a otra ceremonia donde también nos entregaron un reconocimiento Ah, perfecto. y durante este mes, que es el mes TP, van apareciendo distintos, entonces ya nos falta espacio para poner los reconocimientos, pero súper agradecidos y con mucha humildad también, Sí. porque no somos los únicos. Hay muchas instituciones que están trabajando desde distintas aristas por potenciar a la educación en general y desde nuestra vereda la educación técnica con toda la fuerza que se necesite para que los chiquillos y chiquillas valoren su talento y el aporte que ese talento puede hacer a los territorios. Perfecto, qué lindo. Bueno, le agradecemos también estos reconocimientos a nombre de ONG Canales de forma súper humilde, como dice Andrea Zinker. Siempre, bueno, es un gusto poder estar vinculados a la educación técnica y que en el fondo esté dando resultados, esté dando frutos todo este trabajo colaborativo que se ha hecho hasta
desde hace 15 años, Sí. casi 15 años. Bueno, queremos agradecer a Ingrid Lassen, directora académica del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás sede Osorno, y también a Andrea Zinker, directora de Educación de ONG Canales, por acompañarnos en este nuevo capítulo de Voces TP. Muchas gracias, Ingrid. Gracias, Andrea. Ingrid. Gracias a ustedes, gracias Andrea. Un gusto estar acá con ustedes, así que Nos vemos. tendremos otra oportunidad. De Sí. todas maneras, seguiremos conversando de educación técnico-profesional. Bueno, nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, en un nuevo capítulo de Voces TP para continuar con este mes de la educación técnico-profesional. 26 de agosto, Día de la Educación TP más encima, con Exacto. celebración. Imperdible el capítulo de Voces TP la próxima semana. Así que eso, un abrazo, nos estamos viendo. Voces TP, un programa que busca generar mejores oportunidades para los y las estudiantes TP, creando canales de vinculación y articulación con los sectores productivos. Una colaboración de Radio El Conquistador, Red Los Lagos y ONG Canales.